Hola amigos, en este video aprenderemos a utilizar estilos en nuestro HTML. Comenzamos. Bueno amigos, este video trata de cómo meter estilos sencillos a nuestro HTML. En el video anterior vimos cómo utilizar algunas etiquetas en el HTML. En este vamos a aprender cómo darle un poco más de estilo. Los estilos mejoran la visualización del HTML de manera que ustedes pueden hacer muchas cosas. Vamos a crear un archivo, csh.html, en la carpeta que habíamos creado. En este caso ya borré los archivos anteriores, solamente queda ese. Vamos a crear este CSS, que es un hola mundo con un párrafo. Hay tres maneras de incluir los CSS en nuestro HTML. La primera es agregar el CSS como un enlace externo. Vamos a ponerlo aquí. En este caso ya tenía uno. Si se fijan, aquí estoy incorporando una librería. Un CSS es un archivo externo. Se lo estoy agregando directamente al CSS en el encabezado. Esto va a hacer que todas las reglas de CSS que estén en ese archivo se implementen en el HTML. Esta es una manera, esta es la manera externa. Vamos a quitarlo. Hay otra manera de incluir estilos en nuestro HTML, que consiste en crear una etiqueta que se llama estilo. Y esta librería, esta etiqueta, aquí van a incluir los estilos. Aquí van los estilos. De esta manera se incluyen. Así se incluyen los estilos. Esta se llama interna, esta manera, y permite definir todos los estilos que ustedes necesiten en clases o bien de manera global por etiqueta. Pero aquí pueden enlistar todos sus estilos que ustedes tengan. La tercera manera que vamos a utilizar en este video es la manera de en línea. ¿Qué significa esto? Que voy a crear un atributo que se llame estilo, y aquí es donde voy a poner todos los estilos que va a tener esa etiqueta en particular. Esto suele ser un poco, a veces es un poco complicado, porque un elemento puede tener muchas reglas de visualización o de estilo, y puede estar más largo el contenido del atributo. En este caso voy a guardarlo y vamos a ejecutarlo en el navegador para que vean cómo se ve. Nos vamos al navegador y si se fijan no pasó nada, pero ahorita vamos a empezar a poner las reglas. Vamos a utilizar una regla que se llama background color y vamos a decir que el contenido va a ser azul. Si se fijan, lo que hicimos fue crear la etiqueta párrafo y le pusimos un fondo azul. Eso es lo que hizo. Vamos a poner ahora otra que se llama color. Vamos a ponerle white. Lo que vamos a hacer es colorear el color del texto a blanco para que sea mejor. Si se fijan, esas dos reglas fueron muy fáciles, muy sencillas, y estamos creando un elemento de mejor visualización.
vamos a utilizar otra que se llama Font Family. Vamos a necesitarlas hacia abajo. Si se fijan, ya cambió el tipo de fuente. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es ver cómo se pueden visualizar de diferente manera los contenidos en base a sus reglas de estilo CSS. Siempre después de que pongamos una propiedad de estilo va a ir el valor y punto y coma. Vamos a crear otra. Vamos a utilizar font size. Vamos a ponerle 200%. Esta propiedad admite también de esta manera. Si le pusiéramos píxeles, 45 píxeles. O bien tamaño, por ejemplo voy a poner 200%. Ya creció. Y vamos a utilizar otra que se llame Text Align. Bueno, como ustedes pudieron observar en el código, cada vez que utilizamos una propiedad, inmediatamente ponemos el valor y punto y coma. En este caso hemos definido 5 propiedades para el elemento HTML-P o párrafo. De esta manera estamos utilizando esta forma de crear estilos en nuestro HTML. Recuerden que siempre va a ser mejor utilizar un estilo en global, es decir, en el mismo archivo o externo, para hacer más sencillo el mantenimiento del programa o del sistema que ustedes estén elaborando. Siempre es más fácil un archivo adjunto modificar que la visualización. Bueno amigos, esto es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos.